Si llegaste hasta acá es porque en verdad tienes un problema en la cabeza, pero nosotros no juzgamos, solo te advertimos que esta y las clases subsecuentes no serán para nada complejas. De hecho, vamos a repetir muchas cosas que ya viste en lecciones previas, solo que han sido adaptadas para los robots paralelos tipo Delta. Además que gran parte de las clases podrían llegar a ser tediosas debido a las simplificaciones matemáticas que hacemos a los modelos que vamos a obtener. Y si tú esperas que obtengamos ecuaciones con senos y cosenos y pendejadas de ese estilo, mejor cierra este video porque nosotros no trabajamos así. Retomando lo visto en la sección anterior, nosotros propusimos calcular la matriz jacobiana del robot paralelo tipo Delta con un algoritmo numérico, y tal como lo mencionamos en nuestro taller sobre métodos numéricos, estas matrices pueden ser imprecisas y generar errores si el tamaño de paso es demasiado grande para el problema que se pretende resolver. Lo que acabamos de decir no significa que lo mostrado en la clase sobre cinemática inversa esté mal, sino más bien no siempre será tan preciso como nos gustaría, y en aplicaciones reales esto puede traer muchos problemas. Sin embargo, podemos proponer una solución geométrica a este problema calculando la velocidad en el efector final. Pero antes de comenzar este análisis, cabe recalcar que esta matriz jacobiana geométrica no se parecerá en nada a aquellas utilizadas en cadenas cinemáticas abiertas, ya que este tipo de robot es una cadena cinemática cerrada, lo que genera una codependencia entre sus elementos. Es decir, un movimiento en una articulación puede no afectar a la primera mitad del robot, pero sí a todos los elementos debajo de esta, o sea, a los eslabones virtuales y al efector final al mismo tiempo. Entonces consideremos que podemos conocer la posición del efector final del robot, la cual se calcula con los algoritmos de cinemática inversa que ya conocemos. Con esta información podemos calcular la posición del punto donde el eslabón virtual y el efector final se conectan, todo visto desde el marco inercial. Ten en mente que solamente analizamos una de las tres cadenas del robot, y con esto podemos generalizar cualquier modelo, por lo que debemos incluir una matriz de rotación sobre el eje Z. Esta permite conocer cualquiera de los puntos donde los eslabones virtuales se conectan con el efector final. Además, como vimos en clases anteriores, es fácil conocer la postura de cada punto y, al realizar una serie de movimientos representados como matrices de transformación homogéneas. De esta postura nosotros solamente utilizaremos el vector de posición, que te invitamos a reducir al producto entre una matriz de rotación y un vector, ya que lo utilizaremos más adelante. Esto es todo lo que necesitamos para comenzar el análisis, porque podemos encontrar una relación entre todos estos vectores. Quizá este de aquí te parezca extraño, pero solo indica la distancia que hay entre el centro del efector final y el punto de conexión P subíndice I, pero no te preocupes por calcularlo, ya que nuestro objetivo es conocer la velocidad del efector final que se obtiene al derivar toda esta relación en función del tiempo. Lo que sí es importante es la distancia que hay entre el punto I y el punto de conexión P subíndice I, pero solo necesitas restar el valor entre estos dos vectores y listo, obtienes el valor deseado. Aquí viene algo muy interesante, porque la derivada de estos dos términos da como resultado el producto cruz entre su velocidad angular y la propia distancia que estamos derivando. Esto es conocido como el Transport Theorem y se explicó muchísimas clases atrás cuando estudiábamos la propagación de velocidad y aceleración en cadenas cinemáticas abiertas. Debido al movimiento lineal del efector final, no existen rotaciones en él, por lo tanto esta velocidad angular es igual a 0 y podemos eliminar el término de la ecuación. Sin embargo, la velocidad lineal del punto I se conforma por la velocidad lineal del elemento A subíndice I más el producto vectorial entre la velocidad angular del elemento acoplado a la articulación y la distancia del mismo. Sin embargo, si la base del robot paralelo se encuentra fija, esta velocidad lineal será igual a 0. Ten cuidado con esto, porque si la base se desplaza, esta velocidad tendría un valor y cambiaría por completo todos los resultados que vamos a obtener más adelante. En nuestro caso específico, consideraremos que la base está fija, así que la ecuación se reduce a lo que ves en pantalla. La velocidad angular de A subíndice I es fácil de obtener, ya que solo requerimos el eje de acción de la articulación y su velocidad angular. Lógicamente, este eje de acción es constante, pero se orienta de forma diferente en cada articulación, por lo que utilizaremos la matriz de rotación definida al inicio de esta clase. Pasando a este término, tal vez todo está siendo muy simple, pero no te confíes, porque es fácil calcular esta distancia en cualquiera de las tres cadenas cinemáticas. Pero ahora pregunta,
pregúntate, ¿cómo calcularemos la velocidad angular del eslabón virtual? Como nosotros no somos dioses con doctorado ni tenemos publicaciones científicas que nadie lee, preferimos buscar una manera para eliminar este término y no preocuparnos por calcularlo. Para esto podemos utilizar algo llamado triple producto, el cual solamente es el producto punto entre un vector y un producto cruz. El producto punto no es más que transponer un vector y multiplicarlo por otro vector en su forma convencional, así de simple. Entonces podemos transponer esta distancia, que es fácilmente calculable, y multiplicarla por la izquierda en toda la ecuación anterior. Una propiedad muy interesante de este triple producto es que al poder intercambiar los elementos que lo conforman, si dos de ellos son iguales, se crea un producto cruz entre ellos que lógicamente será igual a 0. Por lo tanto, este triple producto, al intercambiar elementos, da como resultado el producto cruz entre la misma distancia, que sin importar sus valores numéricos, siempre será igual a 0. Así la ecuación queda reducida. Solo no olvides que esta es una forma generalizada para cualquiera de las cadenas cinemáticas del robot, y si por alguna razón deseas ver ecuaciones con senos y cosenos, aquí están algunas, pero ten cuidado porque solamente son válidas si el marco de referencia inercial está orientado como se muestra en este robot. Y no es que seamos malos y queramos que trabajes más, es que darte una ecuación resultante particular hará que solo sepas resolver el problema con peras, y en la vida real se utilizan manzanas. Entonces ahí ninguna de las ecuaciones que están apareciendo en pantalla te servirán para resolver problemas. Por eso es importante que en vez de ver nuestro procedimiento y observar qué términos aparecen y cuáles no, mejor te des cuenta que solamente debes calcular la diferencia entre dos vectores. Lo que sí requiere un análisis relativamente más minucioso es la definición del eje de acción de las articulaciones, ya que su sentido de giro depende de hacia dónde apunta la flecha del motor. En el caso particular de este robot, la flecha apunta en el mismo sentido que el eje X inercial. Sin embargo, nosotros estudiamos todos los movimientos de los eslabones en dirección opuesta, por lo que un giro positivo para la cadena cinemática es un giro negativo para la articulación. Debido a esto, el eje de acción de la articulación debe tener un -1 en el eje X. Y te lo repetimos nuevamente, todo lo que acabas de ver te será útil solo si tu robot tiene el mismo marco de referencia inercial. Retomando nuestro análisis principal, debemos utilizar el resultado obtenido en cada una de las cadenas cinemáticas, que de hecho es bastante simple, ya que solo debemos cambiar los subíndices y listo. Tendríamos una serie de 3 ecuaciones. Estas pueden agruparse en una sola, convirtiendo a estos elementos en una matriz donde cada columna es un vector. Asimismo, cada uno de estos elementos representa a una casilla en la diagonal de una matriz. A partir de aquí ya solamente debemos aplicar álgebra lineal e invertir por la izquierda la matriz que multiplica a la velocidad del efector final. Y con esto podemos conocer la velocidad del efector final, que obedece a la misma forma generalizada para representar la velocidad de una cadena cinemática abierta, solo que aquí la matriz jacobiana se calcula de una forma completamente diferente porque es un robot completamente diferente. Por otro lado, el algoritmo es muy sencillo y de hecho puede ser modificado fácilmente, ya que solo debemos crear una función tal como lo explicamos en nuestro taller sobre métodos numéricos, y con los parámetros de entrada calcularemos la cinemática directa, cuyo código desarrollamos en la sección anterior. Luego se definen funciones anónimas que serán de mucha utilidad para calcular cada uno de los vectores que conforman a cada cadena cinemática individualmente. Estas funciones son las que deben cambiar de acuerdo a la configuración de tu sistema. El resto del algoritmo no cambia, ya que utiliza los resultados de estas funciones cuando son evaluadas con sus respectivos argumentos. Ahí se puede observar la ventaja de no utilizar ecuaciones de forma explícita, sino más bien de forma generalizada. La mejor forma para comprobar que tus resultados son correctos es calculando la velocidad del efector final con SimMechanics y comparándola con los resultados de este algoritmo. Al simular el modelo, los resultados podrían diferir un poco, ya que SimMechanics estudia la velocidad considerando todos los fenómenos físicos configurados en el sistema. Por ejemplo, los deslizamientos en las articulaciones rotacionales, el no paralelismo en el efector final respecto a su base y muchos otros factores que pueden causar estas diferencias. Esto no significa que nuestra ecuación o el modelo estén mal,
Más bien, nuestra ecuación no es un modelo dinámico, sino cinemático diferencial, ya que solo considera a la geometría del cuerpo para calcular la velocidad instantánea del sistema. Esta no incluye masas y su distribución en los cuerpos rígidos, rozamientos y todo lo que mencionamos anteriormente. Pero tú, mejor que nosotros, sabes que conocer la matriz jacobiana del robot es el punto de partida para obtener el modelo dinámico del sistema. Pero antes de pasar a modelar este tipo de robots, en la siguiente lección conoceremos la derivada de la matriz jacobiana geométrica que acabamos de obtener, ya que será de utilidad cuando calculemos el modelo dinámico cartesiano del robot. Por último, queremos aclarar que en verdad no sabemos cómo simplificar esto aún más, pero si para ti fue demasiado complicado, siente la confianza de contactarnos para ayudarte personalmente. Esto no tiene costo alguno, no te vamos a vender nada y tampoco te iniciaremos en una estafa piramidal. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.